Buenas noches, estimados hermanos, hermanas. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en un webinar donde nos encontramos para poder compartir temas diversos y que de esta manera podamos también aprender. Aunque es corto el tiempo, siempre hay contenido interesante que podemos nosotras y nosotros poner y llevar a la práctica. En esta ocasión nos acompaña el hermano pastor Armando Hernández. Él es licenciado en teología y pastor también. Él va a presentarnos ahí a qué iglesia pertenece y va a ampliar un poco más sobre su ministerio y obviamente sobre este tema tan interesante que tiene que ver con el adulto mayor que muchas veces en la iglesia está como olvidado. Yo recuerdo que cuando estuvimos compartiendo con el hermano Armando en la universidad, hablábamos de vez en cuando sobre esta temática y viendo la relevancia de poder retomar algún tipo de proyecto para este colectivo de personas que muchas veces, como mencioné, está olvidado en la iglesia. Y el hermano Armando pues dio continuidad a esta idea que platicábamos en aulas y es así como él ahora se ha vuelto un especialista en este tema y sé que también lo está llevando a la práctica. Comentarles que en la iglesia que en ese momento pues me congregaba, pusimos también y llevamos este conocimiento a los hermanos, hermanas y pudimos hacer algunas actividades para el adulto mayor, hermanas, hermanos y créanme que se sentían tan especiales por haberles tomado en cuenta y yo creo que es una idea que puede retomarse en todas las iglesias y es por eso que hemos invitado ahora al hermano pastor para que nos pueda dar algunas nociones, algunos tips, él que también ya tiene esa amplia experiencia. Así que quiero, sin más preámbulo, dejarlo a él para aprovechar los minutos que miren que se pasa volando cuando el tema es tan importante. Así que, hermano pastor, adelante en esta noche. Muchísimas gracias a usted por estar aquí, por su tiempo. Sé que también tiene agenda saturada. Así agradecemos a las hermanas y a los hermanos que también ya nos acompañan. Adelante, hermano Armando. Buenas noches, licenciada, buenas noches, estimados hermanos y hermanas que a través de esta plataforma pues podemos reunirnos, ¿verdad? Como bien decía la licenciada, para hablar un tema muy, pero muy importante que es pues obviamente el adulto mayor. Bueno, le agradezco a Dios este privilegio. Quiero contarles mi nombre es Armando Hernández, soy teólogo de profesión y actualmente pues pastor evangélico de Iglesia Nuevo Tiempo de Gloria ubicada ya en San Juan Opico, La Libertad. Y bueno, tuve la experiencia de estudiar juntamente con la licenciada y pues hablábamos de esos temas, ¿verdad? Esos temas muy relevantes. Lamentablemente olvidados, podríamos decir, pero Dios tiene el control de todo y está levantando un grupo de personas, hombres y mujeres, que se interesen por este tema y en alguna manera puedan dignificar a esta gran parte de la sociedad, que quiero decirles que es muy grande, es muy grande. Ya cuando nosotros nos metemos a estudiar a profundidad, observamos realmente que es una sociedad muy grande, con mucha necesidad, y que bueno, que Dios haga nuestra vida, nos inquiete y nos oriente para que podamos desarrollar también este bonito ministerio, porque es un ministerio realmente. Bien, entonces, sin más preámbulo, como bien decía la licenciada, ¿verdad? Vamos a aprovechar el tiempo. Déjenme compartir por aquí pantalla. Vamos a ver si nos sale todo bien. Vamos a ver. Aquí está. Solo quisiera que me confirmaran si logran ver la presentación. Sí, Sí se se logra ve. ver. Sí, Correcto. Bueno, estimados, muy buenas noches. Vamos a continuar en esta hermosa hora, dándole paso ya a lo que sería específicamente la pastoral del adulto mayor. Bien, la pastoral del adulto mayor, hermanos, es un tema muy interesante, muy bonito, es un tema
que realmente es un desafío para la iglesia, es un desafío para el ministerio, para la sociedad misma. Es un tema que debemos de abordar desde una perspectiva muy, pero muy importante, dándole paso a esas nuevas generaciones. Así que ahí, pues, para empezar, tomé a bien poner esa imagen donde todos los adultos mayores que ahí están saludando a algún grupo de personas, ¿verdad? Pero también reciban ese saludo, ¿verdad? De todo ese tipo de personas lindas, preciosas, que necesitan también, pues, ser incluidas dentro de nuestras comunidades eclesiales, entre nuestra sociedad, y también necesitan toda esa atención, ¿verdad? Que merece. Bien, vamos a continuar por acá. A manera de introducción, déjenme decirles, pues la comunidad de adulto mayor es una de las más notables en la mayoría de sociedades. Ellos reflejan sabiduría, conocimiento, experiencia y recorrido de vida, entre otras cosas, obviamente, ¿verdad? Son un eje para las nuevas generaciones y el cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad. También muchos de ellos son silenciados por mitos sociales y religiosos. Sin embargo, hermanos, siguen siendo personas que deben de ser dignificadas hasta el final de sus días. Merecen toda nuestra atención y acompañamiento en las áreas que le aporten a tener buena salud física, mental y espiritual. Para ello, vamos a estudiar lo que enseña la pastoral del adulto mayor en cuanto a este desafiante tema. Bien, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es realmente ver a estas generaciones, no verlas como una carga. Ahí voy a mencionar algunas cosas yo en unos momentos, sino verlas como con esa dignificación. ¿Va? En ellos hay sabiduría, en ellos hay conocimiento, en ellos hay experiencia, recorrido de vida. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es meditar en eso, porque imagínense de los adultos mayores, en el caso de nuestro país, El Salvador, en un contexto que tenemos social, ¿verdad? Han habido terremotos, han habido guerras, han habido elecciones, presidentes y tantas cosas más. Y ellos, algunos de ellos han sido testigos y son testigos de todos esos acontecimientos. Entonces el adulto mayor, podríamos decir, también es un testigo fiel, ¿verdad? Es un testigo de primera mano de todos los acontecimientos que han pasado. Hablar con ellos es una riqueza. Hablar con ellos también es algo muy especial. Bien, entonces, el objetivo de la ponencia, vamos a definir qué es la pastoral del adulto mayor y su objetivo de orientar a la comunidad eclesial, social y estatal sobre dignificar y acompañar a las personas adultas mayores en lo que debería ser sus mejores años de vida. Miren qué bonito, ¿verdad? Nuestra experiencia o nuestra ponencia va dirigida en esa, a orientarnos, a definir qué es esto de la pastoral del adulto mayor, qué es esto de hablar de esta comunidad muy, pero muy importante. Bien, entonces, para ir ya puntualizando algunos temas, déjenme decirle que qué es la pastoral del adulto mayor. La pastoral del adulto mayor es un programa dentro de la iglesia diseñado para acompañar, evangelizar y promover la dignidad de las personas adultos mayores. Claro, yo sé que algunos ya de entrada están diciendo, pastor, pero esos programas no están dentro de la iglesia. Correcto. Es correcto, por eso nace en el corazón, bueno, de Xedit en sí, ¿verdad? Nace en el corazón de retomar este tema y una vez más poder inyectar, concientizar a la sociedad que nos va a escuchar, a todos aquellos que van a llegar bueno, a conocer sobre esto para que también puedan desarrollarse en este tema. Así que la pastoral del adulto mayor es eso, es un programa, es un tiempo en el cual debemos de dedicarle también a estas personas adultos mayores. Su objetivo, bueno, su objetivo busca integrarlos activamente en la comunidad. Busca cuidarlos de manera física, de manera mental y de manera espiritual, fomentando que sean agentes de evangelización y puente entre generaciones, reconociéndolas como sujetos activos de la iglesia y la sociedad y no como simples
receptores de ayuda. Es decir, que la pastoral del adulto mayor busca dignificar a estas personas, busca que no se vean como receptores de ayuda o carga social, sino que se vean como personas que son, como personas que merecen nuestro respeto, nuestra atención, que merecen ser dignificadas en una sociedad un tanto cruel y que dentro de la iglesia, que es el agente, ¿verdad? Portador y es el agente ejecutor de estos programas, pues también puedan llevarlos a cabo. También surge aquí un tema muy interesante y es que antes solo se hablaba de la salud física y la salud espiritual, pero bueno, ahora también se habla de la salud mental y ese tema de la salud mental dentro de lo que es la psicología, es un tema que está cobrando mucha importancia. Ahora tenemos adultos mayores con problemas mentales y poco a poco esto lo vamos a ir desarrollando a medida vayamos conociendo sobre este tema. Así que el objetivo de la pastoral del adulto mayor será ese entonces, buscar integrarlos, buscar cuidarlos, buscar hacer de ellos personas dignas dentro de lo que es la sociedad, integrarlos. Eso es lo que busca la pastoral del adulto mayor, es ponerle esa atención que ellos se merecen, es verlos como lo que son puentes entre generaciones. Yo comentaba en un grupo, ¿qué pasaría si no tuviéramos adultos mayores? ¿Qué pasaría si no estuviera mi abuelo o no estuviera mi abuela? ¿Qué pasaría? Entonces automáticamente la respuesta es, no habrían generaciones, ¿verdad? Ellos son el testimonio de generaciones pasadas que vivieron un tiempo, dieron lo mejor de lo suyo, personas que toda su vida pasaron trabajando en programas de salud, de educación, en programas de bienestar social, de bienestar espiritual. Son personas que también fueron niños, adolescentes, que fueron adultos jóvenes, desarrollaron su vida. Son realmente eso lo que la Biblia le llama, hermanos, la cosecha, ¿verdad? En ellos podemos ver lo que Dios ha generado para las nuevas generaciones. Por eso es bien bonito este tema. A mí me gusta, como bien lo decía el licenciado al principio, me gusta tocarlo, me gusta hablarlo porque yo lo vivo. Yo puedo ver a los adultos mayores en su desarrollo. Valga la redundancia, a media testimonio, un día de estos, pues tuvimos la vela, lamentablemente, de un adulto mayor de 85 años aproximadamente. Y ella, en su testimonio, cuando estaba en vida, yo decía, pastor, ya estoy listo para la cosecha. Ya estoy listo para ese tiempo en el cual el Señor me ha llamado. Puedo ver todo lo que Dios ha hecho a través de mí. Y qué bonito es cuando ellos tienen ese entendimiento. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque dentro de nuestras ilustraciones para poder enseñarle a ellos, les enseñamos que ellos son un roble fuerte que ha crecido y que ha pasado muchas tempestades, ¿verdad? Han pasado frío, han pasado vientos, han pasado huracanes, han pasado terremotos, han pasado diferentes adversidades, pero ese roble está firme ahí. Y ese roble, cuando ya ha cumplido su estatura, sus años de vida, ya comienza a deformarse, entonces vienen y lo quitan. Pero el hecho de que lo corten no significa que el roble ya acabó su vida porque el espacio ya quedó ahí libre, sino que podemos ver alrededor del roble todas aquellas semillitas que ha dejado o han caído de él, comienzan a brotar, a salir nuevos arbolitos de roble. Entonces les hacemos ver de que ellos son como ese roble fuerte y que todos los roblecitos que están alrededor son sus hijos, son sus nietos, son sus bisnietos, son los que van a continuar el legado. Por eso cuando se mira esto de la pastoral del adulto mayor, hay que concientizarnos en diferentes áreas. Obviamente, el área bíblica, el área teológica va a ser clave dentro de este tema. Bien, entonces continuemos. La definición del adulto mayor. Esto es importante, comprender quién es el adulto mayor. Es importante definir esto. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS define como adulto mayor, ¿verdad? A toda persona de 60 años o más. Esas son las personas que se consideran como adultos mayores. Todas aquellas personas mayores de 60 años. Ahora, en esta etapa de vida se subdivide convencionalmente en diferentes grupos etarios. Y esto es importante.
porque está el adulto mayor joven de 65 a los 74 años, el adulto mayor intermedio de los 75 a los 84 años y el adulto mayor avanzado de 85 años en adelante. Cuando nosotros logramos dividirlo en estas etapas etarias, entonces también logramos comprenderlos a ellos. Porque así como un niño se va desarrollando, ¿verdad? O un adolescente se va desarrollando, también en el caso de ellos, la edad también va pasando factura, su comportamiento va siendo diferente, las enfermedades que puedan llegar a tener también son diferentes y entonces cuando nosotros tenemos ese conocimiento, podemos ser ya más empáticos con ellos, ¿verdad? Podemos tener ya ese amor, ese apoyo, ese respeto. Ya comprendemos y entendemos la razón por qué se comporta de esa manera, por qué siente eso que está sintiendo y obviamente también, ¿verdad? En sus experiencias y años de vida, ellos también necesitan cierto acompañamiento y también, voy a decirlo de una manera muy específica, poderlos acompañar como agentes de cambio para que ellos puedan también ser resilientes, es decir, que ellos puedan, en medio de todas esas etapas de su vida, también ellos puedan tener ese deseo de vivir, es decir, terminar sus días felices. Amén. Un adulto de 84 años en su mayoría ya son viudos, ¿verdad? Ya ellos ya no tienen a su esposo o su esposa, ya no tienen quizás algún hijo, o algunos nietos. Entonces, todo eso viene a causar un tanto de tristeza, soledad. En algunos lugares, pues ellos mismos, ¿verdad? En su depresión comienzan a aislarse. Entonces, ya como cuando conocemos todos estos temas, ya no solamente llegamos con una palabra que en alguna manera puede verse así como que eh, ¿cómo le explico? Un poco fuerte, ¿verdad? El no estimar una palabra de la Biblia, pero cuando entendemos esto, ya comprendemos que ellos, aparte de una palabra, también necesitan amor, necesitan acompañamiento, necesitan comprensión, necesitan respeto, necesitan dignificación, necesitan también que nosotros podamos apoyarlos para que se sientan útiles. Y entonces, todo este tipo de factores obviamente se tienen que aprender. Y les soy sincero, no es de la noche a la mañana. Una clase que vamos a tener es bastante corta, ustedes lo saben, ¿verdad? Por eso estamos tratando la manera de aprovechar el tiempo, de dejar unas luces por dónde va esto. ¿Qué es esto del adulto mayor? Entonces, la Organización Mundial para la Salud promueve un enfoque de envejecimiento saludable, priorizando específicamente, ¿verdad? La función, la funcional y el bienestar físico, mental y social por encima de la simple ausencia de enfermedades. Bien, ¿qué dice la Biblia sobre lo que sería el adulto mayor? Y este es un tema muy desafiante porque a nosotros nos compete esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre las personas adultos mayores? Y por acá tenemos el Salmo 92:14, vemos que dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Este versículo es un lema clave para la pastoral, recordando que el adulto mayor sigue siendo útil y fructífero para la obra de Dios. Eso es importante. ¿Por qué digo importante? Porque lamentablemente dentro de la sociedad la realidad del adulto mayor es otra. Y voy a tocar algunos temas en un momento, pero que la iglesia misma no considere que ellos siguen siendo útiles y fructíferos, hermanos, aún en la vejez, teniendo nosotros nuestra Biblia, pues la palabra, la promesa que dice que aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos. Es decir, que nosotros somos los agentes de cambio, los agentes de que debemos de desarrollar la dignidad de cada uno de ellos y la inclusión, el acompañamiento. Nosotros debemos de ser ese ejemplo para que ellos también puedan sentir ese apego, ese amor. Levítico capítulo 19, versículo 32, dice, delante de las canas te levantarás.
y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Miren qué interesante. Dios mismo nos dice, delante de las canas te levantarás, es decir, una forma como de respeto, ¿verdad? Levantarse y honrarlo. Amén. Honrarlo por diferentes causas, ¿verdad? Por su experiencia, por su conocimiento, por todo el trabajo, el desarrollo, por su aporte que ha tenido en años anteriores o en generaciones anteriores para que nosotros demos continuidad a lo que estamos viviendo en este momento. Así que es un llamado directo a la comunidad a reconocer el honor y la dignidad que merecen los adultos mayores. Entonces, ya tenemos dos versículos. Decirles que vamos a encontrar mucho dentro de lo que es la teología del adulto mayor, vamos a encontrar muchos versículos, vamos a encontrar también personas claves dentro de lo que es la Biblia misma, la Escritura Sagrada. Vamos a encontrar un grupo de personas en cual Dios los honra. Por ejemplo, se me vienen a la mente aquel famoso Simeón y Ana, ¿verdad? Que recibieron a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Ya es una persona muy avanzada de edad, pero que todavía estaban en el templo. Y bueno, Ana fue la que profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa anciana. Y Simeón dice de que a Dios le había dicho a él que iba a morir hasta que viera el rostro del Mesías. Entonces podemos ver que Dios es el que da la vida, es el que se encarga de incluirlos y ellos están allí en el templo. No lo reconoce en ninguno del Sanedrín, no lo reconocen otro tipo de personas, sino esos adultos mayores que están dentro del templo esperando ver al Mesías. Entonces, los adultos mayores son un grupo dentro de la sociedad muy apreciados por Dios, que nosotros también debemos de apreciarlo, ¿verdad? Tener ese carisma en ellos, ese amor en ellos, ese aprecio, esa empatía en ellos. Isaías 46, versículo 4 dice, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas yo os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y os guardaré. Dios mismo promete estar con los adultos mayores. Por eso fíjense de que de manera muy personal, como pastor desde mi experiencia, puedo decirles que cuando trabajamos en un programa de adultos mayores, por el bienestar de los adultos mayores, por bendecir a los adultos mayores, esta palabra cobra vida. Podemos ver cómo Dios comienza a proveer todo lo que se necesita dentro del marco que nosotros estemos trabajando para el bienestar de ellos. Eso es algo que podemos nosotros vivir ya como una experiencia propia cuando comenzamos a desarrollarnos en este tema. Así que, así como Dios promete cuidarnos, cuidar a esas nuevas generaciones, también nosotros pues debemos de retomar esa palabra, ¿verdad? Y cuidar a esas generaciones que también son importantes para el Señor. Por honor al tiempo, no me puedo extender más en leer algunos versículos claves, pero esto sirva para que nosotros tengamos una orientación por dónde va esto del adulto mayor, cuál es el interés de la pastoral del adulto mayor. Mitos sobre los adultos mayores. Esto quise ponerlo porque son algunas cosas que nosotros debemos de entrada quitarnos de nuestra mente, y es que la sociedad misma es la que pone estos mitos y lo que hace es invisibilizar, lo que hace es marginar, lo que hace es excluir. Y bueno, por aquí tenemos algunos. El número uno, son una carga social. Ocupan y gastan los recursos que pueden ocupar otras personas más jóvenes y productivas. Mire qué lamentable esto, ¿verdad? Pareciera que esta frase, pareciera que quien la meditó y la colocó, ¿verdad? Dentro de lo que tenemos, hermanos, pareciera que su corazón es un tanto, no sé, quizás duro, quizás un poco insensible, pero realmente es una realidad. Por eso la famosa eutanasia, ¿verdad? Ese de poder hacer dormir a los adultos mayores, ellos le llaman muerte feliz. Y es que en realidad lo que ellos quieren es como manipular los principios y valores del reino de Dios para dignificar a este tipo de personas.
¿Por qué lo digo de esta manera? Porque los mismos que o están trabajando en este caso en marginar, en excluir a los adultos mayores, un día van a llegar también a ser adultos mayores. Y quizás no les va a agradar cuando le digan, mire, usted ya es una carga social, ya a usted le vamos a aplicar la eutanasia porque ya vemos que usted ya sus recursos, o sea, lo que usted está consumiendo como recursos lo puede ocupar uno más joven, ¿verdad? Qué duro, pero esto es importante que nosotros como conocedores en este tema vayamos viendo lo cruel que es una parte de la sociedad al referirse a ello, ¿verdad? La mayoría dicen están enfermos, no pueden ejercer trabajos formales. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que se vea, no pueden ellos trabajar, están enfermos, ya ellos, por eso cuando vienen y preguntan, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? 60 años. Desde ahí, ¿verdad? Ya la sociedad misma comienza a excluirlos. Y recordemos que el trabajo es un medio para poder obtener ingresos económicos y de esa manera pues tener recursos para seguir saliendo adelante, ¿verdad? Por eso ese deseo de vivir está en ellos, ese deseo de salir está en ellos. Ellos siguen siendo personas y aunque saben de que su vida va en decadencia, también tienen esperanza de vivir. Eh, Cuando yo les digo, la Biblia dice que la vida del hombre son 70, 80 años, sí, dicen, pero a mí el Señor me va a dar 100 años, a mí me va a dar 120 años, y ellos tienen esperanza de vida. Así que este es otro punto, ¿verdad? Otro mito referente a este tema. Punto número 3, ya por su edad son muy malhumorados y anticuados, ¿verdad? Esto lamentablemente lo he escuchado aún en las iglesias. Son anticuados ya, ellos son ya, como dice el punto número 4, son generaciones pasadas y hay que dar paso a las nuevas generaciones más jóvenes. Por eso hay mucho adulto mayor que está sentado ya él ya no tiene importancia, ya está sentado en una muy buena parte de la sociedad y lamentablemente debo decirlo también en la parte eclesial. Las personas adultos mayores les gusta la soledad, ese es otro punto que yo he escuchado. Las personas adultos mayores les gusta estar solas, no les gustan que los visiten y también es un mito, hermano, errado. Ellos anhelan que la compañía, ellos anhelan que haya personas que estén dispuestas también a caminar por ellos. Por eso, en su mayoría, se les observa con mascotas. De hecho, miren, ya que toqué ese punto, ¿verdad? Quiero decirles de que cuando se encuentren con alguno de ellos y parece sencillo, ¿verdad? Pero ellos ven a sus mascotas como sus hijos. Tuve la experiencia de ver a una persona adulto mayor que se le había muerto su gatito y ella lloraba como que era niña y me decía, pastor, mi gatito, pastor, mi gatito. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, que en su soledad el único que la acompañaba era su gato, ¿verdad? Pero ¿por qué ocupan una mascota? Porque no hay personas, ¿verdad? No hay personas que dediquen o que sean convocadas o que tengan ese amor para poder acompañarlos. Los adultos mayores son incompetentes, solo son útiles en trabajos muy sencillos y mal o poco remunerados. Así que son algunos mitos de los que podemos escuchar. Eh, hay más, obviamente. Esto poco a poco lo vamos aprendiendo a medida que nos vamos profundizando en los temas. Bien, realidades de los adultos mayores. Todo esto, todo esto se estudia porque si yo quiero acompañar al adulto mayor y quiero trabajar un ministerio de adulto mayor, tengo que conocer su realidad, tengo que conocer cómo es su situación. Y conociendo entonces ello, yo puedo ser un poco más efectivo o más efectivo en cuanto a ese trabajo. Bueno, la realidad del adulto mayor en El Salvador, ¿verdad? Se caracteriza por una población en rápido envejecimiento que enfrenta alta vulnerabilidad económica, deficiente cobertura de pensiones y limitado acceso a la salud especializada. Esta es una realidad. Eh, bueno, tocar el tema de la parte económico en ellos es, claro, no lo voy a generalizar, por supuesto, ¿verdad? Porque tenemos adultos mayores que tienen ventaja, ¿verdad? Ellos son empresarios tal vez
o ejercieron trabajos profesionales muy bien remunerados y ahora ellos gozan de una pensión muy atractiva o la misma empresa o el negocio familiar les permite vivir de manera diferente, pero la gran mayoría de los adultos mayores tienen problemas económicos, tienen problemas de pensión, tienen problemas de obtención de dinero para su sostenimiento. Por eso la vulnerabilidad económica, la falta de jubilación, claro, recuerde que algunos de ellos no tienen jubilación. Se estima que apenas entre un 12 y un 20% de la población mayor de 60 años cuenta con una pensión por su vejez. Estos datos los podemos encontrar en lo que sería los ministerios, ¿verdad? Gubernamentales. Ahí, tanto en el Ministerio de Salud como en el CNR, podemos encontrar datos específicamente en cuanto a este tema. Por eso en la informalidad, la gran mayoría depende de ingresos diarios, viéndose obligados a trabajar en el sector informal, ventas ambulantes hasta edades muy avanzadas o depender de la caridad. Qué pena es mencionar esto realmente como una realidad, pero ¿quién lo niega? ¿Cómo podríamos negar esto? Basta ir a un pueblito, puede ir a Armenia, puede ir a Nahuizalco, puede ir, no sé, eh, a Jayaque o de este lado de Oriente, igual puede ir y usted va a ver una gran cantidad de ancianos sentados en los parques. Ya para ellos no hay inclusión. Muchos de ellos vendiendo dulces, otros vendiendo de lo que cosechan en sus lotecitos, ¿verdad? Mangos y tantas cosas más. No quiero generar en alguna manera lástima en ellos, no, quiero mostrar la realidad de lo que están pasando para que nosotros desde la pastoral estar conscientes. Vamos a entrar a un grupo de personas que no tienen económicamente solvencia y no lo vamos a ver como carga, sino como lo leíamos hace un momento, como algo que Dios quiere que honremos, personas que Dios quiere que dignifiquemos, que Dios mismo está dispuesto a acompañarnos en ello y que Dios mismo está interesado también para que ellos puedan vivir de manera feliz. Así que la realidad ahí está, y no solamente en esta área económica, también tenemos la salud y atención médica. Las enfermedades crónicas en ellos son una realidad, hermano. Alrededor de 8 de cada 10 adultos mayores padecen problemas de salud crónica. Esto lo tenemos del dato según el Ministerio de Salud. Por otro lado, tenemos déficit de especialistas. Existe una escasez crítica de profesionales. Se estima que hay menos de 20 geriatras certificados en todo el país para atender a más de 1 millón de personas adultos mayores. Miren qué dato, 20 geriatras. La palabra geriatra acá es el especialista, así como está un pediatra para niños, un médico pediatra es un médico especialista en atención de enfermedades para niños. Eh, un geriatra es un médico especialista para los adultos mayores. Él es el que observa enfermedades como, bueno, la hipertensión, la diabetes, el Alzheimer, ¿verdad? Y también tenemos por otro lado que ese es un punto novedoso. Cuando digo novedoso es un punto fresco que se está promoviendo y también se está intensificando en el conocimiento de esto. Y es el problema también o la realidad de la salud mental. El deterioro psicológico es un problema creciente, agravado por falta de redes de apoyo y aislamiento. Por eso este tema de la salud mental tenemos que trabajarlo mucho. Dentro de la psicología pastoral hay un tema muy interesante para poder comprenderlos a ellos, estudiarlos, analizarlos y poder también acompañarlos, caminar con ellos. Este es un tema muy interesante donde también lo podríamos ampliar en puntos posteriores, ¿verdad? En tiempos posteriores. Bien, también tenemos otra realidad, las redes de apoyo y abandono. Muchos de ellos son abandonados, ¿verdad? Por sus mismos familiares, aunque dentro de las leyes estatales salvadoreñas establece que la familia es la red de protección primaria, es decir, que dentro de las leyes
del Código de Familia acá en El Salvador, tenemos de que los adultos mayores no deben de ser abandonados, que la familia es la primera que debe de tener ese cuidado en ellos. Y que si ellos, pues, bueno, ya no tienen familia o no tienen quien vele, entonces el Estado es el que se hace cargo de ellos, pero de manera, pues, quizás un paréntesis, podemos mencionar que también, también para el Estado, pues lamentablemente tenemos que trabajar esa inclusión, ¿verdad?, en el adulto mayor, porque el Estado, aunque hayan leyes y podemos mencionarlas, y le invito a aquellos que tienen conocimiento para que puedan buscar el código de familia y entre ellos se encuentren esa parte del apartado donde está el adulto mayor y se van a dar cuenta todos los beneficios que ellos deberían de tener, pero que no los tienen, ¿verdad? Bien, entonces también tenemos por acá, eh, los adultos mayores deben de vivir en condiciones, bueno, en condiciones honorables, ¿verdad? Como personas que son, pero muchos de ellos viven en condiciones precarias, incluso en situaciones de calle, ¿verdad? Y qué lamentable, hay mucho adulto mayor, ya cuando uno llega, hermanos, a esos lugares, a esos cantones, a esas zonas rurales, ya cuando uno llega, se va dando cuenta la realidad de ellos. Eh, Su forma de vida es una forma de vida bien precaria, su alimento, su forma de cocinar, el abandono, el aislamiento, la soledad. Es que lo que pasa es que mientras no salgamos, voy a hablarlo desde el punto ministerial, mientras no salgamos como iglesia a buscar a estas personas adultos mayores y nos encontremos con la realidad que ellos tienen, no podemos opinar. Todo se vuelve como un agente pastoral de oficina. Y el agente pastoral no debe de ser de oficina, sino de campo, de vivir, de llegar, de observar, de oler, de percibir y de estar en ese lugar. Y entonces ellos, a pesar de su edad y a pesar también de su poco ingreso económico, no dejan de ser dadivosos y lo que tienen a la mano lo quieren ofrecer. Así que hay una parte aquí muy interesante que es el apoyo, perdón, el abandono familiar. Y bueno, y lamentablemente no solamente es el abandono como familia, sino que también tenemos el abandono eclesial, ¿verdad? Que muchos adultos mayores cuando ya no reciben pensión, en este caso no les alcanza la pensión, o ellos mismos no tienen una forma de cómo aportar dentro de la comunidad eclesial, se enferman, muchos de ellos son aislados. Ya la comunidad de la iglesia ya no los llega a ver. Los pastores mismos, con mucha pena lo digo porque yo soy pastor, olvidan a ese tipo de personas adultos mayores. Ya no llegó la hermana, es que se enfermó, ya no llegó allá, entonces ella muere sola. He encontrado adultos mayores que cuando llegan y me dicen, mire, fíjese que mi pastor no me viene a ver, vea. La iglesia, de mi iglesia donde yo iba ya no me vienen a ver, vea, ya lo olvidaron. Ya él ya no es productivo, ya no aporta, él ya no trabaja en el ministerio, entonces la enfermedad, otro tipo de problemas lo han aislado y la iglesia misma también lo ha aislado. Y ese es un tema muy delicado porque la iglesia, como lo venimos hablando, es el agente portador. La sociedad tendrá las leyes o tiene las leyes, pero la iglesia tiene la Biblia, tiene la palabra de Dios, tiene la orden de Dios, tiene la dirección de Dios, tiene el apoyo de Dios, el respaldo de Dios para todo ello. También, dentro de la realidad de los adultos mayores, podemos observar el analfabetismo, que históricamente este sector arrastra tasas de analfabetismo, hermanos, muy representativas, ¿verdad? Un 30%, hermanos, de ellos se estima de que, bueno, tienen ese problema. Algunos por eso tienen teléfonos, ustedes se fijan, pero no escriben. La mayoría solo mandan audios, ¿verdad? Audios, porque ellos no pueden escribir y bueno, otros que no pueden leer también, entonces eso le vuelve un poco problema. Ahora, y si tocamos el punto de las redes sociales, que no lo puse acá,
Muchos de ellos están, hermanos, descontinuados de eso, pues, o sea, no pueden utilizar un dispositivo, un aparato. Continuemos entonces, amados. La realidad del adulto mayor en la iglesia. Aquí vamos a tocar algunos puntos interesantes de manera pues superficial, ¿verdad? El tiempo no alcanza, pero ya mencionamos algo que en la iglesia aportan muy poco o nada y es la razón por la que son marginados y poco acompañados. Se necesita ser un adulto mayor económicamente estable para lograr ser incluidos en algunas comunidades eclesiales. Obviamente puse algunas, no lo vamos a generalizar, pero sí, algunos adultos mayores en unas comunidades eclesiales son bien recibidos, en otras comunidades eclesiales ellos no caben, ¿verdad? Hay que trabajar ese tema en cuanto a la parte de la iglesia. En cuanto al servicio, la iglesia debería, bueno, debido a su condición física, no son incluidos en los servicios ministeriales, ¿verdad? No se les busca un área donde puedan ser útil y desempeñar un privilegio para sentirse incluido. Por eso, la pastoral del adulto mayor va a entrar no solamente a la sociedad, como le hemos visto un poco acerca de la realidad, va a entrar a la sociedad, va a entrar a la comunidad eclesial y va a entrar a la parte ministerial y obviamente a la parte estatal para observar la realidad del adulto mayor, hacer un estudio y desde ahí poder dar sus aportes desde la palabra de Dios, dignificando e integrando a esta comunidad, ¿verdad? De adultos mayores. Entonces, también podemos ver que dentro de las iglesias muchos adultos mayores ya no sirven. Ya ellos se sientan ahí, ya no tienen privilegio, ya no leen la Biblia, por ejemplo, para comenzar los cultos, ya no cantan, porque las alabanzas de ellos son alabanzas para los jóvenes anticuadas, son viejitas, ya no, como dicen algunos de ellos, mitos, ¿verdad? Dentro de la iglesia ya no pegan esas alabanzas, ¿verdad? Entonces, o ya esos instrumentos, porque ellos no le van a tocar un órgano, no le van a tocar una batería, ellos van a agarrar un requinto, van a agarrar una guitarra, van a agarrar una maraca, van a agarrar, bueno, incluso había uno que agarró un violín, que tocó muy bonito, por cierto. Entonces, son los temas de ellos, temas de cuerdas. Van a dedicar más su voz para poder exaltar al Señor. En cuanto a la infraestructura dentro de la iglesia, bueno, podemos ver que quizás no hay una importancia en eso. En algunos lugares, nuestros templos no están adecuados para recibirlo. Podemos ver 20, 30 gradas para subir a una iglesia. También podemos ver que no hay rampas para que ellos puedan subir un poco más fácil, los que andan con andadera, los que andan con silla de ruedas, los que andan con bastones. Y si nos vamos a los sanitarios, podemos ver que algunos de ellos no están preparados para que los adultos mayores puedan llegar. Eh, También podemos ver, como el punto número 4, olvidados por los líderes y la iglesia por sus pocos aportes y enfermedades, que es lo que veníamos mencionando. Bien, ya para ir finalizando, el desafío de la pastoral del adulto mayor, es decir, las áreas donde debemos de trabajar. En la parte social, bueno, concientizar a la sociedad para dignificar al adulto mayor que ha dado su vida para dar paso a las nuevas generaciones. Qué bonito, ¿verdad? En la parte estatal, sugerir que se mejoren y practiquen las leyes ya establecidas y se generen nuevos proyectos que mejoren la condición de vida física y mental del adulto mayor. No solamente quedarnos con lo que está en el papel. Miren, en el papel de las leyes hay muchas cosas bien interesantes, pero puedo decirles que muchas son desconocidas y en su mayoría no son practicadas. Pero ahí están dentro de las leyes. En la parte eclesial, bueno, animar al pueblo de Dios a cumplir los mandatos establecidos por Dios para la dignificación e inclusión del adulto mayor en la comunidad eclesial, ser agentes de acompañamiento adecuado para su vida. Y en la parte ministerial, ¿verdad? Para todos aquellos líderes y pastores, para todas aquellas personas que hemos sido convocados por el Espíritu para trabajar en su reino, motivarlos, ¿verdad? Motivar a esos líderes eclesiales para que enseñen y practiquen, motiven. Son temas que dentro de la iglesia deben de estar, deben de ser enseñados, pero el tema del adulto mayor casi que no se enseña, no se toca.
Entonces es un desafío también para que nosotros como líderes retomemos este tema, nos empapemos de este tema, observemos cuántos hay dentro de nuestras comunidades eclesiales e incluirlos. ¿Y por qué no decirlo? Generar ministerios que vayan en busca de ellos. Se van a encontrar, en su mayoría no trabajan, ahí están en sus casas, ahí están caminando en los parques, ahí están dispuestos a que llegue alguien con una voz de Dios para poder ser incluidos dentro de sus comunidades. Así que en conclusión, los adultos mayores merecen ser escuchados y recibidos por la familia, sociedad, hasta su último día de vida. También tienen derecho a disfrutar de una buena pensión, atención médica necesaria para gozar de buena salud física y mental, otorgada por las autoridades correspondientes. Tienen derecho a participar de los servicios y la liturgia eclesial, donde se estime conveniente según sus capacidades. Y eso es entendible también. No lo vamos a poner a hacer cosas que dentro de su problema ya, ¿verdad? Por su edad, enfermedades o problemas que puedan tener de mentales, no los vamos a poner, pero pueden ejercer, no sé, a la entrada tal vez para recibir a los hermanos, cantar un par de alabanzas, hacer una oración de ingreso, una oración de despedida. Y fíjense que como testimonio personal decirles, porque el tiempo ya se nos está acabando, decirle de que yo tengo mucho adulto mayor que cocina dentro de la iglesia. Cuando vamos a hacer alguna actividad, una de ellas hace los frijoles, por ejemplo, que usted sabe cómo quedan, ¿verdad? Ricos con esa receta de los abuelitos, ¿verdad? Muchos de ellos hacen frijolitos, otros hacen platanito, otros hacen sopas. Esas sopas, hermano, con recetas de, como decía en buen salvadoreño, de monte, ¿verdad? Ricas. Entonces ahí tenemos, hermano, una buena forma también como poder incluirlos. También deben de ser incluidos en el acompañamiento espiritual que se requiera según las etapas de su vida por la comunidad eclesial y pastoral. La pastoral del adulto mayor, en resumen, son muchos los desafíos y el conocimiento que se debe tener para lograr una mayor efectividad en la pastoral del adulto mayor. Invitamos a los oyentes a participar del diplomado que se estará preparando para enriquecer y ampliar los temas que ahora hemos visto de manera panorámica. Esperamos que la ponencia haya sido de su agrado y de mucha bendición. Gracias por su atención. Bueno, le saluda a su hermano, pastor y amigo, pues Armando Hernández, y por aquí también los hermanos le saludan, ¿verdad?, para despedirse. Que Dios me los bendiga. Dejamos al licenciado, pues Edwin Martínez, si no me equivoco, amén, para que pueda también tener un tiempo en este momento. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, hermano pastor Armando Hernández. Por cuestiones de tráfico, perdonen que venía un poquito ahí escuchando, ya estamos llegando a casita. Definitivamente es un tema muy actual, es un tema también que reta a todas las iglesias. Realmente yo le escucho desde Guatemala, desde Antigua, y obviamente los dos países se enfrentan a situaciones muy fuertes, sistemas de exclusión, sistemas de seguro social que tampoco funcionan. Entonces es uno que está joven debe más bien no solo tampoco preocuparse por el futuro de uno, sino también en red, en comunidad, ver qué se puede hacer. Muy bien, gracias. Pasamos entonces al tema de las preguntas o los comentarios para que poder hacer eco de esta charla, de este tema muy interesante. Así que le pedimos de favor a alguno de los compañeros que quisieran precisamente hacer una pregunta, un comentario, por favor, con toda confianza, podrían ya sea encender su cámara o levantar su mano. Y muy bien, estimado José Luis Benítez, adelante, por favor. Le escuchamos. Buenas noches, hermanos, hermanas. Me parece que el tema es muy pertinente, muy apropiado. Soy colega vuestro, ¿verdad? En lo que es teología y me parece muy pertinente el tema, ¿verdad? Lo que es la población de adultos mayores muchas veces son olvidadas y la presentación del pastor Armando me parece muy apropiada, ¿verdad? Para subrayar que
La verdad que es triste, ¿verdad? Escuchar todo esto, que hay carencias en lo que es el cuidado de nuestros adultos mayores y nos queda como desafío, ¿verdad? Para poder cuidar de ellos en nuestras iglesias y el cuerpo de Cristo. Y les deseo éxitos en esta diplomado, ¿verdad? Que Dios me les bendiga y gracias por invitarnos siempre en estas ponencias. Muchísimas gracias, José Luis. Sin duda es un tema que ha hecho eco bastante pues, en su experiencia formativa. ¿Alguien más que quisiera, por favor, hacer un comentario, levantar la mano o encender su cámara y con todo gusto le estaremos siempre escuchando? Vamos a ver si hay alguien por acá. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Escuchamos, hermana. Un comentario nada más. Yo creo que es bastante importante el tema que se está abordando en esta noche porque creo que los niños y los adultos mayores, creo yo que es el sector que menos se toca en cuanto a darle relevancia dentro de las iglesias y tal vez la sociedad, tal vez, pero dentro de las iglesias solo nos enfocamos en los adolescentes y en los adultos, en los jóvenes adultos. Entonces, yo sé que todo es importante, pero también no tenemos que olvidar a los adultos porque hemos dependido de ellos cuando hemos tenido menos edad, ¿verdad? Y a la vez, pues, ¿qué estrategias? Esta ya es una pregunta. ¿Qué estrategias o qué metodología de acompañamiento se les podría dar a los adultos mayores dentro de las iglesias? Porque he notado que en los servicios que uno tiene dentro de las iglesias, eh, hay personas que no tienen mucha retentiva. Entonces, ¿de qué manera se le puede ayudar a estas personas y qué tipo de acompañamiento se le puede dar en cuanto a la Biblia? Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Adelante, pastor. ¿Algún comentario, por favor? Sí, realmente un buen comentario que hace la hermana, ¿verdad? Y es la razón por la que debemos de tener ese conocimiento. Eh, Aquí es clave el acompañamiento, hermana, es clave el acompañamiento porque cuando nosotros los acompañamos a ellos, nos vamos dando cuenta de su realidad, porque la realidad de uno obviamente no es la realidad de otro, y en ese momento, al conocerlos, ¿verdad? Al conocerlos, vamos generando estrategias y vamos viendo el común denominador en ellos, y de esa manera, pues también el Espíritu Santo mismo, ¿verdad? Va poniendo en nosotros la forma de cómo poder ejercer esa pastoral. Pero sí el acompañamiento, el hablar con ellos, el caminar con ellos, el escucharlos, es clave para que nosotros podamos ver la estrategia que el Espíritu Santo puede poner en nuestro corazón para trabajar con ellos. Las áreas pueden ser diferentes y hay que también ser un poco conscientes de que por sus limitantes no podrán estar en algunas situaciones, pero al conocerlos, como bien acabo de mencionar, al entablar con ellos una relación, uno puede decir, en esto me puede servir en ella. Por ejemplo, fíjense que algo muy sencillo puede ser que inicie el culto la hermana Chayito, ¿verdad? Que lo inicie. Que lea pero es que mire, esa letrita muy pequeña, pastor, no la leo. Imprimirle una página, el Salmo, qué sé yo, el más corto, ¿verdad? El 133, y ella lo va a ver y que ore, ¿verdad? Y ya con eso ya se sienten cumplidas, que estén a la entrada, por ejemplo, recibiendo a los hermanos, cocinando, como yo lo mencionaba, cantando unas alabanzas, invitando a otras personas. Saben que ellos son muy buenos para invitar a otras personas también. Así que en el acompañamiento uno se va dando cuenta de cómo puede tener esa estrategia para poderlos incluir, hermana. Que Dios le bendiga por su comentario. Gracias. Muchas gracias, pastor. En vistas, vamos a ver si esperamos si hay más preguntas. Yo, de mi parte, quisiera hacerle como dos comentarios o preguntas. Número uno, yo creo que fortalecer acompañar a los adultos mayores, tendría que también ser como una especie de recuperar nuestra identidad y cultura latina, por así decirlo. No sé, a menos aquí en Guatemala, por ejemplo, lo que usted dijo,
Los ancianos son fuente de sabiduría y conocimiento. La cultura maya, cachique, el indígena, reconoce allí precisamente la ancianidad como una especie de estado, eso, de ser es sabio, y por eso el consejo de ancianos. No solo porque son los más grandes, los más viejitos, sino porque tienen sabiduría, porque pueden escuchar, porque pueden orientar, porque dan consejos muy, muy valiosos. En mi opinión, en la medida en que nuestra iglesia también recupere, ayude a esta identidad cultural, o sea, me parece que podríamos ayudarlos es mucho, porque hasta donde yo entiendo, nuestra cultura latina no piensa en que cuando uno llega ya a los 80, a qué casa de hogar te envío, sino se queda a vivir con nosotros, está contigo, es decir, es parte ya de la familia, no sería muy raro, pienso yo, aunque los hay, servicios y toda la cosa, pero nuestra cultura latina va a esa idea de cuidar. Y luego lo otro, eh, yo creo que también se fortalece mucho en la medida en que nuestras comunidades eclesiales pues sean eso, sean verdaderas comunidades y redes. Me recuerdo mucho a Hechos 2:42, o sea, cuando todos lo tenían en común, prácticamente ellos tenían como una especie de servicio social, como, como de una red bueno, no tan así un seguro, pero es que nadie pasaba necesidad cuando todos realmente compartían, saben, y en mi opinión, ese sería un grado muy interesante de organización eclesial, cristiana muy fuerte, donde no solo prediquemos el Evangelio, sino que nuestra comunidad realmente sea eso, sea una red donde pongamos todo en común, regresemos a esa identidad, pues porque en esa red, pues nadie tendría que pasar hambre, y sobre todo pienso yo, porque ambas culturas, guatemalteca y salvadoreña, eh, están pendientes una del otro, o sea, le echan un ojo al vecino, no para ver qué está haciendo, sino ver en qué le puede ayudar, cómo se apoyan. Nuestra cultura es así, entonces pienso que también esa cultura podría fortalecerse si nuestras comunidades cristianas regresan como a esas comunidades primitivas, a vivir realmente ese hecho 242, pienso yo. Y ahí termino mi comentario. Amén, amén, hermano. Realmente muy atinado su comentario, ¿verdad? Muy atinado, hermano. Volver a esa cultura del reino. Es que esa es cultura del reino. Lastimosamente en el caminar, pues en este tiempo, ¿verdad? Nos deformamos, no solamente en la atención del adulto mayor, sino en otras áreas, como mencionaba la hermana, en el área de la niñez. Pero estos espacios, hermano, son muy buenos porque nos vuelven a concientizar, nos vuelven a reorientar y nos vuelven a poner los pies, voy a decirlo, en la escritura, ¿verdad? En el reino, en los valores y principios del reino. ¿Usted se imagina si tuviéramos una iglesia de adultos mayores, cómo fuera de grande, hablando numéricamente hablando? Y me atrevería a decir algo más, espiritualmente hablando también. ¿Usted se imagina cómo sería una iglesia de adultos mayores? Pero como ellos no caben, no entran, se marginan. Pero si tuviéramos una iglesia solamente adultos mayores, tuviéramos una mega iglesia. Hay una gran cantidad de ellos, muchísimo, de ellos que están esperando ser incluidos, que están esperando, pues, eso que usted está diciendo va a ser retomados. Por eso, eh, ese tema que usted menciona de Hechos 2:42 es muy puntual porque aquí es donde buscamos al que tiene ventaja para ayudar al desventajado, ¿verdad? Lo que decía Juan Bautista, el que tiene dos túnicas, dele una al que no tiene. Y el que tiene que comer dos platos de alimento, dele uno al que no tiene. Entonces, si en esa medida pudiéramos también nosotros ir generando reino y ellos mismos fueran felices, su vida misma fuera una vida digna, que eso es lo que busca la pastoral, dignificar su vida, que terminen sus años, los que Dios le vaya a dar, pero felices, hermano, felices. Si llegaron enfermedades, pero felices.
felices porque tuvieron hermanos de la iglesia, felices porque tuvieron un pastor que los acompañó, felices porque la familia los acogió, pero hay muchos que están viviendo y terminarán sus días muy infelices. Por eso es el tema muy apremiante y que Dios bendiga pues a este ministerio, ¿verdad? Que bueno, ha tomado bien tocar estos puntos. Muchas gracias, hermano Armando. Motivamos a los demás participantes de más preguntas, sino también procederemos pues según nuestra agenda, ¿verdad? Adelante, por favor. Buenas noches. Quiero Adelante, buenas noches. un comentario nada más. Bueno, decirte que me parece muy, muy interesante este tema y si nosotros como iglesia tomamos en cuenta a los adultos mayores y desde el liderazgo comenzamos a trabajar, ¿verdad? Y a hacer lo que nos corresponde según el mandamiento bíblico. También las nuevas generaciones van a ir observando y van a ir aprendiendo, porque a veces en las familias, quizá por ignorancia o no sé, falta de concientización probablemente, dan un trato no muy adecuado, ¿verdad? A los adultos mayores, pero me parece interesante que desde la iglesia comencemos a hacer algo por ellos. Gracias. Muchas gracias, hermana. Muy bien. Agradecemos entonces la participación de cada uno de ustedes en este espacio de preguntas y entonces creo que estamos cabal por el tiempo para continuar con nuestra agenda, hermana Janet. Así que adelante, por favor. Muchas gracias, qué excelente. De verdad que toda esta temática es inspiradora para poder tomar en cuenta en nuestras iglesias y quizás a manera de aporte también se sugiere hacer un ministerio exclusivo para los adultos mayores, un ministerio que se encargue de actividades, que se encargue de esa ayuda, de esa asistencia que ellos necesitan, ya sea física, psicológica o alimentaria en algunos casos. Entonces, creo que la iglesia tiene diferentes ministerios. También se podría llevar a cabo esta elección de personas que tengan ese amor, esa pasión, esa paciencia por los ancianos, porque a veces no los quieren ni en la casa, llegan a la iglesia y también los ignoran. Yo creo que el corazón de los ancianos está tan triste que incluso yo he visto muchos ancianos que ya quieren irse mejor, porque ya no encuentran en este mundo ese cariño y aceptación. Entonces yo creo que todas las iglesias que pudieran hacer un ministerio, ustedes que están aquí, podrían tomar en cuenta el hacer un ministerio de la tercera edad para poder encargarse específicamente de este grupo, de este colectivo. Así es que a manera de aporte ahí, ¿verdad? Que se puede también tomar en cuenta. Y bueno, yo quiero quizás presentarles a ustedes, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver por aquí, quiero presentarles el diplomado que se va a estar realizando. Vamos a ver. Que es el diplomado de pastoral del adulto mayor, que va a estar dando inicio el 9 de julio. Siempre nos estará acompañando el hermano Armando Hernández en este diplomado que estamos preparando. Está justamente iniciando, como mencioné, el 9 de julio para todas aquellas personas que de verdad se interesen en esta área. Sé que, como dijo alguien, debemos concientizar a la iglesia para que también tome en cuenta este grupo dentro de su iglesia y que en lugar de abandonarlo pueda atenderlo. Entonces, se va a estar llevando a cabo los días jueves de 7 a 8:30, una duración de 2 meses, y vamos a estar, obviamente, con ese objetivo de capacitar en el acompañamiento del adulto mayor, fortaleciendo los conocimientos, habilidades y actitudes para promover una atención integral, fundamentada en la dignidad y el respeto a los procesos propios del envejecimiento, favoreciendo su participación activa en la familia, la comunidad y la vida eclesial. Algunos de los temas que vamos a estar
viendo. Obviamente es el lugar del adulto mayor en la familia, realidades integrales de los adultos mayores, fundamentos bíblicos del adulto mayor y psicología pastoral para el adulto mayor. Así que el hermano pastor y licenciado Armando Hernández nos va a estar colaborando con este diplomado tan interesante. Ahorita solo fue superficialmente que se abordó y consideramos pues que es importante que también cada uno de nosotros pueda integrarse en este curso, que sé que va a estar muy interesante y no solamente por el conocimiento, sino porque lo aprendido podemos llevarlo a la práctica en cada uno de nuestros ministerios. Muchas gracias. Bien, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, prácticamente pasamos ya a nuestra parte final, que es la despedida, los agradecimientos, estimado Pastor Armando. Muchísimas gracias. Creo que estos espacios de reflexión ayudan precisamente a la sensibilización, al compromiso y también a apoyar esos diferentes caminos del reino, porque al final es cuando es eso, es una vivencia, es hacer presente el reino de Dios hoy acá y cuidar a los más vulnerables, cuidar a los más débiles, estar con ellos, acompañarlos. Ese es el mensaje de Jesús también al final de cuentas. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Les invitamos entonces a seguirnos también en las redes sociales, estar atentos a nuestras siguientes actividades y seguir promoviendo estas actividades que nos hacen precisamente estar ahí sí que a la altura de los retos que como cristianos tenemos que enfrentar, retos que por supuesto de la mano del Evangelio, pero que también exigen soluciones creativas y nosotros como cristianos también nos desafían a nuestro pensamiento, a nuestra organización también. Muchísimas gracias entonces y en nombre del Seminario en línea de estudios teológicos y bíblicos, pero le damos el más cordial agradecimiento por estar con nosotros y le invitamos a las siguientes actividades, ¿verdad? Buenas noches, muchas gracias. Así que buenas noches, que Amén, buenas descansen. noches. Buenas Bendiciones para todos. noches, gracias, gracias. A ustedes, gracias. Gracias, Noche. bendiciones para Bendiciones, todos. hermano, gracias. Gracias, licenciado Edwin Martínez también, licenciado y Buenas pastor noches, Armando. saludos, Janet, saludos Armando, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.